¿Tengo o qué? Bueno, pues mire, a esta hora ya han salido algunos líderes del gremio de transportadores. Nos encontramos precisamente con Fede Transcarga, Henry Cárdenas. ¿Conclusiones de esta reunión? ¿Hay o no acuerdo? No hay acuerdo porque las bases no aceptaron la propuesta que hizo la ministra de Transporte. La propuesta es mantener el alza que se tuvo el día 31 de agosto y suspender las siguientes alzas hasta no tener unas mesas de trabajo con las bases camioneras de Colombia. Pero eso quiere decir que se va a mantener el paro indefinidamente. Las bases camioneras aquí arriba han decidido seguir en el paro. Esas son las bases camioneras, pero ¿y ustedes como gremio? Nosotros como gremio pues estamos supremamente preocupados porque los costos en estos momentos no nos da para seguir trabajando y ese es el problema. Si los generadores de carga no pueden reaccionar para trasladar este sobrecosto, pues a nosotros también nos toca parar los vehículos porque no podemos perder dinero porque nos vean trabajar. Presidente, pero bueno, no hubo hoy un acuerdo con el gobierno y ¿ahora qué sigue? Ahora sigue, seguramente la ministra va a seguir en estas mesas de negociación. Mañana tenemos otra reunión con la ministra de Transporte y con la Cámara Intergremial de Transporte. Es decir, no se cierran a las puertas a que se pueda dar un acuerdo en estos días. El acuerdo debe ser que se derogue la resolución que sacó el ministro Bonilla por haber subido el diésel. Pero el presidente de la República se mantiene en que este aumento va a seguir. Las bases camioneras también se mantienen en que no pueden tener este sobrecosto. ¿Por qué no decir sí a la propuesta que hizo la ministra de Transporte con respecto a congelar la tarifa de aumento en el alza del diésel? Porque tendrían que asumir todos los transportadores, todos los empresarios, tendríamos que asumir 1.904 pesos que no están dentro de nuestros costos. Es aumentar el 20% de la canasta de los gastos y de la CPM de nosotros. Es decir, que hasta que no se bajen los 2.000 continúa el paro. Hasta que no se bajen los 2.000 y se activen las mesas con las bases camioneras, ellos están de acuerdo que levantarían el paro, sí, solo sí, vuelva al precio anterior en la CPM en Colombia. Pero bueno, listo, ustedes mantienen estos bloqueos en las vías, pero ¿cómo garantizarle a las personas que van a poder movilizarse? Es decir, las ambulancias, aquellos que necesitan pasar, ejemplo, las rutas escolares, los niños. Ellos también plantearon en el Ministerio de Transporte que se tuviera en cuenta esas rutas comunitarias, esas rutas, esas ayudas que se necesitan para este tipo de transporte, medicamentos, todo esto. Entonces, seguramente van a las bases a ceder en este aspecto. ¿Y la reunión que programaron para mañana, a qué hora y con quiénes va a ser? Mañana tenemos una reunión a las 9 de la mañana, la Cámara Intergremial de Transporte, pero vamos a hablar del observatorio de carga y vamos a hablar de las falencias y debilidades que tiene el CICETAC, porque es muy difícil que varios dirigentes gremiales digan que solo es subir el ACPM al CICETAC y se solucionó el problema. Resulta que ese no es esa es una falencia que tiene el CICETAC, que no tiene todas las tipologías que hay de transporte de carga en Colombia. Por eso no es viable esa propuesta. Vicepresidente Cuervo, usted ayer me decía que en caso de que las situaciones no se dieran y ustedes no estuvieran de acuerdo con lo que iba a pasar en la reunión de hoy, como Transcarga y también los de los otros gremios podrían unirse a la manifestación. ¿Se está presentando ese escenario o todavía se puede esperar? De hecho, el escenario se está presentando. Algunas empresas afiliadas a Fede Transcarga, de hecho, ya están colaborando con quienes están protestando. Y es que realmente la protesta tiene que ver con que el aumento que se da es del 20% del precio del galón del diésel. Y en ese orden de ideas, bajo la economía paralizada en que se encuentra Colombia, pues el daño es enorme. Y el daño no es solamente para el sector de transporte de carga, el daño es para toda la economía. La actividad de transporte está concadenada, está unida a todos, a la industria, a la parte minera, a la parte de construcción, al comercio. Entonces definitivamente aquí lo que están haciendo los camioneros hoy en Colombia es defendiendo la economía de la caja de las empresas y el bolsillo de todos los colombianos. ¿Se van a unir con los motociclistas y con los taxistas?
El día de mañana los motociclistas se van a unir a la protesta y hoy los taxistas manifestaron algo que es muy importante, porque desde el gobierno nacional se ha indicado que se va a hacer un precio diferencial como se hizo con los taxistas a quienes se les subió el combustible en un 67%. Y es claro que ya los taxistas dijeron que es un engaño y que es mentira que el gobierno les haya dado ningún beneficio. Y por supuesto se unen a los transportadores indicándonos a los de carga que no nos dejemos engañar como fueron ellos engañados. Es decir, que, bueno, pero con esta reunión que ya tuvieron hoy, ¿ustedes creen que hay voluntad de las partes para lograr un acuerdo o creen que es muy difícil que se llegue a un acuerdo en este momento? Pues estamos en una negociación, apenas se han completado 2 días de paro. Por supuesto que se medirán fuerzas por las partes. Lo importante es que en este desgaste el país, la gente, no siga sufriendo. Yo creo que el mensaje es para el presidente de la República, quien es quien determina si se deroga o no se deroga la resolución mediante la cual se dio el aumento. Señor presidente, no permita que el pueblo siga sufriendo. Si usted dice que esta medida la toma en beneficio de los más pobres, pues piense en ellos y piense en los 50 millones de colombianos que están pendientes de que el presidente con responsabilidad tome las mejores decisiones para el beneficio del país. Ya estamos viendo, y yo creo que han visto videos, en que alimentos por parte de los transportadores están siendo tirados en la carretera porque son perecederos. Cuando pasen varios días más y ese desabastecimiento se presente, pues puntualmente los alimentos van a empezar a subir de precio y vamos a sufrir no solamente ya en el tema de movilidad, sino en el tema de la canasta familiar directamente, porque llevar la comida a las casas, a las mesas de todos los hogares colombianos, va a resultar mucho más cara. Bueno, muchísimas gracias. Estas son las conclusiones de la reunión que se presentó hace aproximadamente, pues inició sobre las 7 de la noche, después de unos atrasos que se presentaban. Ellos son los líderes de Fedetranscarga, uno de los gremios más importantes en el sector transporte, quienes manifiestan que efectivamente pues no habrá un acuerdo, no hay por lo menos un acuerdo hasta el momento, teniendo en cuenta pues lo que se propuso por parte del Ministerio de Transporte. La propuesta que hizo la ministra era suspender ese aumento, dejarlo solamente en los 1.900 pesos que fue anunciado el pasado sábado. Lo que dice el gremio de transportadores es que si se congela ese valor, finalmente siguen teniendo un aumento del 20% en la operación. Por esta razón es que ellos le dicen no a esta propuesta que hizo la ministra de Transporte. Algo muy importante que confirman líderes de Fedetranscarga es, por supuesto, que se suman gremios de motociclistas y también de taxistas a los bloqueos que se presentarían mañana tanto en Bogotá como en diferentes partes del país. Es una noticia que se presenta a esta hora en desarrollo, son los primeros representantes de esta reunión que salen hasta el momento. Había una transmisión virtual que estábamos observando, fue cerrada lamentablemente, pero lo que ellos nos dicen preliminarmente es que ya se levantan de la mesa, algunos líderes siguen continúan todavía en estas instalaciones, pero de acuerdo a lo que ellos acaban de decir, el paro sigue y incluso algunos han dicho en esta reunión que pues convocarían a más sector de transportadores, principalmente de regiones como Cartagena y de Nariño, pero por supuesto esperamos tener esos detalles en cuanto logren salir de las instalaciones del Ministerio de Transporte más líderes que han participado en esta reunión, una reunión que fue citada hacia las 9 de la mañana, inició sobre las 10, tuvo una suspensión a las 2 de la tarde, se reanuda finalmente a las 7, estaba programada para las 5, tuvo retraso porque la ministra de Transporte y el ministro de Minas asistieron a Casa de Nariño para concertar con el presidente de la República 13 puntos, que son los que solicitó principalmente el gremio de transportadores, donde estaba el alza del diésel, también estaban hablando acerca de este cuadro CICETAC, de lo que son los fletes, cómo se cobran los fletes en el sector transporte, también hablaban algo de los peajes, el cobro de peajes principalmente en el departamento del Meta, también son enfáticos en decir el tema de seguridad en vías, focalizando departamentos como Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Nariño, Meta. Son 13 puntos los que se dieron a conocer. Finalmente, en la segunda parte de la reunión se focalizaron específicamente en el aumento del diésel y pues le dicen no a la propuesta de la ministra de Transporte.
Tatiana, muy completo su reporte, son las 8 de la noche, 12 minutos. Iniciamos sala de prensa en esta edición de hoy, 3 de septiembre, del 2024, con noticia de última hora. La noticia, en efecto, no hubo acuerdo en la mesa de diálogo entre el gremio de transportadores y el gobierno nacional. Vamos a seguir teniendo reporte de lo que pasa hasta ahora en materia de movilidad en distintos puntos. Ahí estamos en el centro de Bogotá con Tatiana Sanabria, pero también vamos a tener reporte de lo que pasa en la calle 80 en Bogotá, también con Juan Carlos Mateus, y desde Zipaquirá, en Cundinamarca, vamos a tener reporte en minutos con Esteban Bejarano. Pero quiero volver con usted, Tatiana, rápidamente, porque quedan en efecto muchas dudas frente a la decisión, usted lo ha dicho, frente a la decisión de continuar con el paro, porque la pregunta es si esa continuidad del paro también va a representar la continuidad de los bloqueos. Así es, ellos manifiestan que los bloqueos continúan, incluso se les preguntó, esto podría afectar algunos cargamentos que quedaron sobre la vía, y ellos dicen pues que desafortunadamente, como no hay acuerdo, no hay movimiento de los vehículos. Y algo muy importante, Fede Transcarga, que es uno de los gremios más importantes, pues apoya este paro de transportadores. Todo básicamente por los 2.000 pesos que ya aumentaron en el ACPM. Estos 2.000 pesos los aumentaron el día sábado, y lo que dicen es que quieren derogar ese decreto del Ministerio del Gobierno Nacional en donde se fijan estas tarifas de alza, en donde piensan con estos 2.000 pesos que representan la operación del transporte un aumento del 20%. Por eso, pese a que la ministra de Transporte propuso congelar la tarifa, que es una proyección de 6.000 pesos, ellos dicen que no, que lo que quieren es que no haya ningún tipo de aumento a la CPM. Mire, y además hay que hacer una claridad, Tatiana. Lo que le disgusta a los transportadores en ese momento es ese primer aumento, que en efecto iba a ser mucho mayor, que se iba a hacer de manera gradual. Si usted me corregirá, más o menos a unos 6.000 pesos era lo que estaba estipulando el gobierno nacional. Iniciaron con estos 1.900. Lo que dice entonces la ministra es: se va a congelar el incremento de la CPM, pero se mantiene este primer incremento de los 1.900, y eso es lo que no le gusta a los transportadores. ¿Es así? La propuesta de la ministra de Transporte era que se mantuvieran en el aumento de 2.000 pesos que se registró el día sábado, y que la proyección, que era de aumentar a 6.000 pesos, que era gradualmente, pues que se iba a tener una tasa congelada en medio de las mesas de diálogo. Lo que dice el gremio de transportadores es que ellos quieren que no haya ningún tipo de aumento y se reverse la decisión tomada hace 8 días de un aumento de 1.900 pesos, 2.000 pesos, porque pues ellos dicen que cualquier tipo de aumento les afecta la operación y la prestación del servicio. Pues ahí está el panorama, Tatiana. Ya vamos a estar analizando también las palabras de la ministra, lo que dicen los transportadores, e incluso lo que también hace varios minutos dijo el ministro del Interior al respecto de la decisión y de la necesidad que seguía reiterando él de incrementar el precio de la CPM. Vamos, por lo pronto, Tatiana, gracias. Vamos a ir rápidamente a hacer este barrido de lo que está pasando hasta ahora. Le decíamos, estamos con Juan Carlos Mateus en la calle 80 en Bogotá. Juan Carlos, vemos movimiento al fondo. ¿Qué es lo que está pasando? Pues, Alejandra, lo que está pasando en este instante es que ya no tengo camiones a mi espalda. Hace pocos minutos, hace pocos instantes, dejaron pasar la totalidad de los camiones que habían acá, en la calle 80, en la salida del puente de Guadua, y tomaron precisamente hacia la autopista a Medellín. Son centenares de camiones, nos dicen que están en el lado de Siberia, pero lo que podemos mostrarle en este instante, Alejandra, como ustedes pueden apreciar, es que de alguna manera podemos decir que la avenida quedó limpia de camiones. Seguramente más adelante les vamos a mostrar esas imágenes que hemos enviado hace pocos instantes del momento en que arrancaron. Y eso nos deja también entonces, bueno, me dicen aquí que ya están las imágenes al aire.
Pues me alegra mucho y eso es lo que ocurrió hace pocos instantes, están fresquitas, es noticia. Así fue que ocurrió precisamente hace pocos minutos, 5 minutos apenas. Pasaron decenas y decenas de camiones que están llegando al sitio Siberia. Es lo que hay por el momento y me deja pensando, porque se abrió el paso y entonces, ¿qué está ocurriendo? De pronto hay órdenes diferentes, Alejandra, no lo sé, pero en todo caso, como ustedes pueden apreciar, la 80 ha quedado como una vía libre, ya todo el mundo arrancó. Lo que no sabemos es si muchos más kilómetros adelante se haya armado otro trancón o si están dando paso de pronto para también demostrar de alguna manera que hay alguna voluntad para sacar adelante el tema. Mire, permítame rápidamente, Mono, vamos a hacer una toma hacia su derecha y les vamos a contar, mire, en este instante lo que está ocurriendo a esta hora, precisamente 8 de la noche, 18 minutos, están pasando camiones y carga pesada, incluido transporte intermunicipal, que viene precisamente de la autopista a Medellín entrando a Bogotá. Esto no se estaba viendo, durante toda la tarde estuvo la vía sola y es lo que estamos apreciando en este instante. Eso quiere decir que se está dando paso desde el otro lado también. Así que pues es la imagen, lo que tenemos de última hora, Alejandra, por el momento, esas dos noticias. Se está dejando limpia, digamos, de alguna manera el paso por acá y los camiones están en normal tránsito por el momento. Es lo que ocurre aquí en el puente de Guadua. Es lo que les puedo decir certero, es lo que está ocurriendo acá. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por el reporte. Entonces, ya vía libre en la movilidad allí en la calle 80, después de toda esta jornada de bloqueos también en la zona. Lo veíamos, usted nos lo reportó durante la jornada de la tarde también, las decenas de personas que caminaban por esa zona, precisamente tratando de llegar a sus lugares de destino durante la noche de hoy, noche de hoy. Estamos repitiendo a esta hora las imágenes desde el momento, mejor, en el que inició esa movilización de los vehículos que se encontraban concentrados allí, en ese punto donde usted nos está haciendo el reporte a esta hora. Completa movilidad y viabilidad también en ese punto de la calle 80. Juan Carlos, gracias por ese reporte. Con todo gusto, aquí muy atentos y dándole las noticias fresquitas en Noticias Caracol ahora. Bueno, y nos vamos ahora a revisar lo que pasa en Zipaquirá. Allí se encuentra Esteban Bejarano. Cuéntenos qué está sucediendo, pero también usted nos tiene noticia desde el sector educativo. Adelante, Esteban. Alejandra, buenas noches. Pues hace algunos minutos la Secretaría de Bogotá anunció que mañana, miércoles 4 de septiembre, no hay clase en los colegios públicos de Bogotá. Esto como una medida preventiva para salvaguardar la integridad y seguridad de los estudiantes. Dicen que van a estar acompañando a los colegios para mitigar lo que pueda generar esta cancelación de la jornada escolar el día de mañana. En cuanto a los colegios privados, dicen y les piden que estén resolviendo el tema de mirar de manera continua la situación en sus respectivas localidades y puntos donde se encuentren ubicados, donde estén sucediendo las movilizaciones, para tomar decisiones de si van a cancelar también las clases o sencillamente se van a volcar a la virtualidad. Son 413 colegios públicos que el día de mañana no tendrán clase en Bogotá, afectando aproximadamente a más de 700 estudiantes. En cuanto a los profesores y al área administrativa, informaron que se van a acoger a las decisiones de la Alcaldía Mayor respecto a cómo van a funcionar el día de mañana todas las personas del sector distrito. Nos estaban mencionando también que van a emitir otras acciones necesarias dependiendo de cómo avance el día de mañana esta jornada. Hemos decidido cancelar las clases para el día de mañana, 4 de septiembre, debido a las razones de movilidad y seguridad causadas por la situación del paro en el que nos encontramos. Esa es una decisión compleja. Sabemos que los niños están teniendo interrupciones en sus procesos de aprendizaje, tienen sus posibilidades de alimentación en los colegios y de cuidado, y los padres de familia y acudientes pues tienen que hacer trabajo adicional para coordinar dónde dejar y cómo cuidar a sus hijos.
Nos vimos forzados a tomar esta decisión, pero queremos realmente hacer un llamado a la sociedad, llamado a los manifestantes y a Bogotá en pleno para que protejamos a nuestros niños y les garanticemos su derecho a la educación. Esperamos que esta medida no perdure más que el día de mañana. Muchas gracias. En Bogotá se tiene registro de más de 130.000 estudiantes que estudian en colegios privados. Se estaría entonces a la espera de conocerse cuál es la decisión por parte de los colegios privados en la capital del país y en los municipios aledaños con respecto a esta decisión de la Secretaría Distrital de Educación. Esteban, mientras tanto, bueno, ya finiquitada la información en materia educativa, si quiere nos muestra un poco de lo que está pasando allí en ese punto. ¿Dónde se encuentra usted en este momento? Cuéntenos, descríbanos un poco qué es lo que está pasando allí. Claro que sí, Alejandra. Nosotros nos encontramos en el punto conocido como Atogrande en la variante Cajicá. Para que se ubiquen, estamos sentido Bogotá-Zipaquirá, aquí en el municipio de Cajicá. En este punto pues se encuentran varios transportadores, varios camiones, turbos, tractomulas que hacen presencia desde hace bastantes horas en este sector de la variante Cajicá. Por supuesto, como ustedes pueden ver, impidiendo el paso de los vehículos particulares. Este es uno de los varios puntos donde se encuentran ubicados a lo largo y ancho de la variante de Cajicá. Lo que estábamos viendo hace algunos minutos es que esta ambulancia del Hospital San Martín de Porres, Chocontá, del puesto de salud de Tibirita, estaba intentando pasar, pero al parecer no lo dejaron. Él se está devolviendo, estaría reportando por aquí que no pudo movilizarse. Vamos a preguntarle. Buenas noches, estamos en directo para Noticias Caracol Ahora. ¿Qué sucedió? Nos devolvieron, no nos dieron paso, nos toca buscar vías alternas. Vamos para el hospital de Chocontá de retorno, ya que traíamos una gestante para el hospital regional de Zipaquirá. ¿Usted en este momento acá trae una persona que está embarazada? No, traíamos anteriormente, veníamos para un hospital de tercer nivel. O sea, se van a regresar ya después de dejar a la paciente y tienen en este momento que continuar con el turno. Continuar con el turno y no nos dejan continuar que hasta que no pasemos con paciente. Bueno, muchísimas gracias. Pues este es uno de los llamados que se han hecho de forma constante a el tema del sector transportador para que en el caso de los profesionales de la salud y de las ambulancias puedan dejarlos pasar, porque como nos estaba comentando él, continúa, sigue en turno, entonces pues debe llegar a cumplir para estar atento ante cualquier emergencia. Por el momento, aquí este es el panorama, ellos ya tienen su olla de sancocho lista, son varios los que van a permanecer en este punto y más adelante en Zipaquirá, en una variante de la Universidad Militar Nueva Granada, también hay otro punto de bloqueo. Pues muchísimas gracias, Esteban, por ese reporte que nos está entregando a esta hora. Con todo el gusto, Alejandra, estaremos muy atentos a qué más sucede aquí sobre la variante de Cajicá. Mire, vamos a darle la bienvenida a esta hora en sala de prensa a Mauricio Cárdenas. Recuerden ustedes, exministro de Hacienda. Es un gusto tenerlo con nosotros aquí en Noticias Caracol Ahora y en sala de prensa. Mucho gusto, Alejandra. Muy complacido de estar con ustedes. Bueno, comencemos a hablar. Quisiera conocer cuál es la lectura, el análisis, antes de entrar en detalle, en algunos puntos, de manera general, de toda esa situación que se está viviendo con los bloqueos en diferentes puntos del país con relación al incremento del precio de la CPM. Bueno, en primer lugar, hay un trasfondo económico. Esos subsidios, que son 6.000 pesos por galón de ACPM, cuestan mucha plata. Cuestan al año 12 billones de pesos. Estamos hablando de cifras gigantescas. O sea, con eso se financia, por ejemplo, todo el presupuesto de transferencias de familias en acción, lo que se llama ahora, se llamó después ingreso solidario, renta ciudadana. Es decir, con eso 12 billones de pesos se hace mucha política social, se puede hacer mucho en salud, se puede hacer mucho en educación. Estamos hablando de una cifra muy grande. Y el gobierno no tiene la plata. Entonces, pues de ahí la necesidad de subir el precio de la CPM en 6.000 pesos para llegar al nivel internacional, es decir, para que no haya subsidio en Colombia. Sin embargo, pues la reacción que estamos viendo hoy en las carreteras de nuestro país, en las ciudades de nuestro país, está dejando entrever
que al gobierno este reto le quedó grande, entre otras cosas, porque este es un gobierno que hace 4 años estaba más bien del otro lado, aprovechando la protesta ciudadana. Entonces, pues digamos que el que juega con candela se quema. Y finalmente al gobierno le están sacando la cuenta de haber hasta hace muy poco promovido este tipo de protesta. Entonces, creo que aquí hay en primer lugar un mensaje de usted tiene que ser consistente, ¿no? Se tiene que ser coherente en las posiciones. Uno no puede estar un año del lado de la protesta y al año siguiente tratando de gobernar con seriedad. Primer punto. Y el otro punto que creo que es muy importante es que el gobierno realmente debería en este momento decir, más allá de subir el precio de la CPM, decir, mire, está tratando de gastar demasiado, no tiene la plata, y para dar credibilidad, para mostrar seriedad, para que este tipo de medidas realmente la gente las pueda aceptar, el gobierno debería apretarse el cinturón y no pretender sacar adelante un presupuesto que está a todas luces inflado. Es que a eso iba también, exministro Cárdenas, y es ¿qué otras alternativas hay hasta este punto de la discusión? Es decir, porque ya han sido reiterativos, el ministro de Hacienda en su momento, luego de 14 meses de negociación con los gremios de transportadores, dice es que se tiene que hacer el incremento sí o sí. Lo escuchábamos el ministro del Interior hace unos minutos, también decía, es que este incremento es necesario, tiene que hacerse, varios expertos lo aseguran, y aunque sea ese incremento impopular y conflictivo, dicen, tiene que hacerse, es necesario. ¿Qué otras alternativas hay para no hacer el incremento? Esto va a acabar en una negociación donde pues el gobierno trató de parar las cosas diciendo, va el primer incremento de 1.900 pesos y hasta ahí llegamos y volvamos toda a la normalidad. Los transportadores le dijeron no, o sea, no aceptamos esos 1.900 pesos, o sea, eso ya está en entredicho. Entonces yo creo que aquí lo que se viene es una negociación, pero esa ya no va a ser una negociación solo con los transportadores. Va a entrar toda el sector del Congreso de la República y va a entrar también el sector empresarial colombiano diciendo, un momento, no podemos subir el precio de la CPM, por otro lado subir los impuestos, porque es que en estos días el gobierno anuncia la reforma tributaria por otros 12 billones de pesos. Y en el Congreso están diciendo, mire, usted este presupuesto que nos presentó, con el que el gobierno quiere ganar favorabilidad, quiere hacer política, quiere recuperar la popularidad, es un presupuesto demasiado grande para las realidades fiscales del país. Entonces aquí lo que es que sentarse a una negociación a decir, primer elemento, el gobierno baje sus aspiraciones de gasto. Por ejemplo, no crezca la nómina del gobierno, no amplíe la contratación de personal, no dé más primas, no sea serio desde el punto de vista presupuestal. Primer elemento. Segundo elemento, haga un incremento de la CPM más gradual y más lento. Y tercer elemento, la reforma tributaria de 12 billones de pesos no va. Entonces yo creo que esto se va a ir a una negociación más amplia. No creo que lo que haya hecho el gobierno hoy para tratar de calmar los ánimos esté logrando el objetivo. Otros de los expertos consultados aseguran es que se había un déficit y hay un gobierno que puede hacer ese incremento, es precisamente porque no se esperaban que ocurrieran situaciones como la que estamos viendo en ese momento de caos en distintas regiones del país y que está afectando además diferentes sectores económicos. ¿Usted qué opina de eso? Es que la gobernabilidad del presidente Petro y de su equipo está muy socavada. Ha perdido popularidad en las encuestas, no tiene tanto respaldo, entre otras cosas por el problema de seguridad que hay en el país, la estrategia de paz total que ha resultado ser un verdadero fracaso, que ha aumentado los cultivos ilícitos, ha aumentado todos los indicadores de inseguridad. Entonces, no tiene la fuerza en este momento el gobierno del presidente Petro para adoptar medidas impopulares como esta. Entonces, tiene que hacer un paso atrás, ordenar las cosas, ordenar el tema de seguridad, bajar el gasto público, quitar la presión sobre que viene otra nueva reforma tributaria y solo ahí se abre el espacio para decir, bueno, vamos a ir lento y gradualmente haciendo el incremento de la CPM, que es un incremento que hay que hacer, que es necesario. Cuesta mucho ese subsidio, pero tiene que hacerlo en un paquete porque esto, digamos así, a la brava y pensando que el gobierno tiene todo el respaldo y que la calle lo apoya, no. Es que el gobierno se equivoca porque los que están gobernando hoy estaban hace 2 años, hace 3 años, hace 4 años, en el 2019, más bien instigando la protesta como la estamos viendo hoy. Entonces, les llegó el turno de gobernar. Tienen que hacerlo muy seriamente, pero tienen que ganar credibilidad. Y en este momento el país no les está dando ese crédito.
Cuando hablamos con los líderes de los gremios de transportadores, doctor Cárdenas, ellos nos hablan de las fórmulas que plantean y que ponen sobre la mesa, que terminen o que están revisando cuál podría ser la más conveniente para ambas partes. ¿Qué se tiene en cuenta en esas fórmulas? A ver, yo no conozco el detalle de esas conversaciones, pero lo que sí puedo suponer es que se está buscando un mecanismo más gradual, o sea, que no sean 3 incrementos de casi 2.000 pesos cada uno. Es decir, que la economía no le puede asimilar eso rápidamente, entonces tiene que ser más espaciado, más lento, va a tomar más tiempo, pero que hay que ir en esa dirección. Y seguramente también se está hablando de un mecanismo de aumentos diferenciales, es decir, que haya ciertos sectores que puedan tener acceso a un combustible en condiciones más favorables. Yo creo que eso en la práctica es imposible de hacer. Es imposible decir, bueno, para las motos un precio, para los taxis otro precio, para los camiones otro precio. Es muy difícil. Entonces, yo creo que de aquí va a salir algo más pausado y va a salir también la necesidad de que el gobierno, entonces, como no logra conseguir los 12 billones de pesos que cuestan los subsidios a la CPM, va a tener que decir, bueno, como no tengo esa plata, entonces tengo que recortar el gasto por otro lado. Entonces, esto tiene que ser un acuerdo integral. Creo que se van a meter las comisiones económicas del Congreso de la República. Creo que viene una proposición para bajar el tamaño del presupuesto total. Y creo que lo que esto también le está diciendo al gobierno es no hay espacio, no hay capital político, no hay gobernabilidad suficiente para una reforma tributaria de 12 billones de pesos que lo que haría es incendiar aún más las cosas y generar más protesta y malestar. De manera que el gobierno pues le tocó la tarea de pasar de estar en la protesta a manejar situaciones difíciles, que es lo que le ha tocado a todos los gobiernos. Entonces, no más discursos polarizantes, no más antagonismo, no más globos. Yo creo que al gobierno le tocó ya tomar decisiones complejas, sentarse a la negociación. Ese famoso acuerdo nacional que lo anunció tantas veces y al que recurrentemente le sacaba el cuerpo el gobierno, pues ahora yo creo que llegó la hora de sentarse a la mesa y decir vamos a llegar a un acuerdo, porque si no las cosas en Colombia se van a deteriorar muchísimo. Quiero ir atrás a la conversación sobre este punto, esa determinación de, bueno, vamos a congelar el incremento del precio de la CPM, pero nos quedamos con este primer incremento. Quiero saber usted qué opina, pero también qué opina de la posición de los transportadores que se niegan rotundamente a ese incremento de unos 1.900, 2.000 pesos. A ver, yo creo que el gobierno fue ingenuo en pensar que simplemente diciendo ya nos quedamos con el aumento de 1.900 pesos y todo vuelve a la normalidad, vuelvan a circular por el país, se levanta el paro, eso no iba a ocurrir. Eso no iba a ocurrir porque obviamente los transportadores no estaban contentos ya con ningún incremento y los 1.900 pesos eran suficiente razón para generar malestar. Entonces, ¿qué creo yo que tiene que ocurrir? Los transportadores se tienen que sentar a la mesa y tienen que ser flexibles, porque nosotros no podemos sostener en Colombia indefinidamente un subsidio de 6.000 pesos por galón de ACPM. No podemos. No tenemos la capacidad económica para sostener ese subsidio. Tenemos muchas necesidades, muchas prioridades en Colombia, en salud, en educación, en atención a la primera infancia. O sea, tenemos grandes necesidades. Entonces, es insostenible a futuro los 6.000 pesos de subsidio. Eso hay que resolverlo. Quizás hay que hacerlo de una forma más lenta, más gradual, que los transportadores van a tener que flexibilizar. Y el gobierno también va a tener que cambiar de actitud. El gobierno va a tener que decir, mire, el gobierno está gobernando como si tuviera un respaldo en la opinión pública del 80%, y eso no es así. El respaldo del presidente es apenas el 29%, entonces no puede imponer este tipo de medidas, tiene que negociar. Y en esa negociación, insisto, hay que meter a la mesa, hay que poner sobre la mesa el presupuesto del 2025, que está a todas luces inflado, con elementos que son simplemente de política para mejorar la favorabilidad del gobierno, para darle un oxígeno al gobierno. No, eso ya no se puede hacer, no hay plata para eso. Todos esos aumentos salariales, la nómina del Ministerio de la Igualdad, en fin, todo eso hay que echarlo para atrás. Y el gobierno también va a tener que meter en esa conversación la reforma tributaria. No hay espacio en Colombia en este momento, ni hay capital político del gobierno, ni tiene la posibilidad en el Congreso de sacar una reforma tributaria para recaudar 12 billones de pesos. El gobierno tiene que hacer un ejercicio. Deberían irse este fin de semana a hacer una encerrona en Hato Grande y llegar a la conclusión de que tienen que replantear muchas cosas. Mire, vamos a recordar las palabras al respecto de esa pregunta que le planteaba, las palabras de la ministra de Transporte, María Constanza García. El primer incremento significa un alivio en los próximos meses de 1.6 billones de pesos y en un año de 4 billones de pesos,
Pero hoy el compromiso que queremos hacer y que hoy como gobierno, encontrando razonabilidad, encontrando realidad de lo que hoy nos dicen las bases camioneras, es poder comprometernos con ustedes, abrir una discusión, encontrar esos puntos que requieren una atención prioritaria por parte del gobierno y en ese sentido generar un acuerdo de que no habrán otros incrementos en el corto plazo hasta tanto no demos una discusión en los términos que le estamos manifestando. Hay un compromiso de mantener este diálogo, de ir a las regiones, de reconocer también unos liderazgos que probablemente por apatía, porque no hay confianza, porque no hay... Escuchemos también, aprovechando el espacio, lo que dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Bueno, tuvimos una reunión con el señor presidente de la República, con los altos mandos de las fuerzas militares y de policía. Hemos venido dialogando todo el día con gobernadores y alcaldes de todo el país, con el Ministerio Público, con la Fiscalía General de la Nación, para hacer monitoreo al paro que se está desarrollando como consecuencia y resultado del alza en el precio del diésel. Lo primero que tiene que decir el gobierno es que entendemos perfectamente que especialmente los pequeños camioneros del país que sienten que se está afectando la economía de sus hogares en todas las regiones de Colombia, tengan una reacción de rechazo a esta decisión que tomó el gobierno nacional, que venía siendo aplazada desde hace 5 años en el país frente al subsidio del combustible. Es una decisión inevitable, es una decisión dolorosa, es una decisión que obviamente este gobierno no hubiera querido tomar, pero se hace absolutamente necesaria en la actual situación fiscal de Colombia. Y pensamos especialmente en los pequeños camioneros, los camioneros independientes de toda Colombia. Bueno, vamos a ir entonces cerrando la conversación, pero antes quiero preguntarle precisamente lo que opina de lo que ya escuchamos y sobre todo, ministro, quisiera también saber lo que usted opina de la realidad del sector de transporte de carga terrestre en este momento, porque ellos aseguran que este sector es cada vez menos rentable. Alejandra, es un sector que siempre ha tenido dificultades en el país y creo que todas sus peticiones tienen respaldo y son, digamos que obviamente un incremento de 6.000 pesos en el precio del galón de ACPM es un golpe duro. El problema realmente es otro. El problema es que este gobierno, pues como lo que pretende es seguir gastando y gastando y gastando, aquí no se habla de austeridad. El presupuesto para el año entrante aumenta. El gobierno quiere hacer política con ese presupuesto. El gobierno quiere ganar las elecciones en el 2026 a punta del gasto público. Pero por otro lado le dice a los colombianos, ustedes tienen que pagar más por el ACPM y viene una reforma tributaria. Entonces eso no cuadra, eso no rima. El gobierno tiene que decir, bueno, yo pongo la primera cuota y voy a ser austero, voy a ser austero. Y después hablemos de los impuestos y después hablemos de lo del ACPM. Pero este gobierno, pues realmente por darle prioridad a sus necesidades, está ignorando las de los colombianos. Y los colombianos en este momento tienen el bolsillo muy apretado. La situación está muy difícil, Alejandra, muy difícil. Entonces, por eso es que la gente se rebota, porque la gente dice, un momento, ¿todo esto para que el gobierno pueda seguir gastando a dos manos? No, el gobierno tiene que empezar por la austeridad. Y la austeridad es la necesidad de este momento. Y solo después le puede decir al pueblo colombiano, mire, necesito que usted también aporte por la vía del precio de la CPM y por la vía de los impuestos. Pero un gobierno que lo que está es gastando como si no hubiera límite, sin restricción, más nómina, más primas, más beneficios, pues al final del día pierde la credibilidad, pierde la fuerza para decirle a la gente, oiga, usted tiene que pagar más por el precio de la CPM, porque realmente si lo primero que le dice es que suba el precio de la CPM y por otro el gobierno no va a hacer ningún esfuerzo, pues eso es lo que al final
hace que la gente no lo acepte. Eso es lo que estamos viendo hoy. Pero a este gobierno no le gusta hablar de austeridad, no conjuga esa palabra, no la utiliza en su léxico, porque este es un gobierno que lo que quiere es recuperar la favorabilidad a punta de gasto público. Y mientras tanto, entonces la situación sigue empeorando, porque no es solo el sector de los transportadores afectados hoy día, sino también todos los diferentes sectores económicos que se están viendo golpeados y, por supuesto, el bolsillo directamente de los colombianos. Así es. Le puedo decir una última cosa. Sí. Veo que el gobierno tiene una papa caliente, no la puede defender. La ministra trata de decir, bueno, entonces hasta acá va a los 1.900 pesos, pero obviamente eso no resuelve el problema. Rápidamente, el gobierno tiene que hacer un ejercicio y decir, esto no es solo el tema del precio de la CPM, es el tema de que tenemos que apretarnos el cinturón, reducir el gasto y al mismo tiempo decirle al país, no va a una reforma tributaria que a todas luces va a ser muy complicada de asimilar en este momento. Entonces el gobierno, lo que pasa es que pensó que tenía el espacio y la capacidad de decirle al país, bueno, pague 6.000 pesos más por el galón de ACPM. No, el país le está diciendo, no lo vamos a pagar hasta que el gobierno no haga su tarea y hasta que el gobierno no se apriete el cinturón y que ponga todos los temas sobre la mesa. Entonces esto se va a volver una conversación. Ojalá, mire, la experiencia que tengo yo de gobierno es, estas cosas hay que actuar rápidamente, porque si no, después del paro de transportadores viene el de los agricultores y después vendrá seguramente el de otros sectores de la economía que ya se ve que van a estar afectados por la reforma tributaria que se viene. Entonces, esto el gobierno es un campanazo, más que salir a dar discursos, más de tratar a decir es una necesidad, se debe haber hecho hace 5 años, no. Lo que tienes que decir, el libreto que tiene este gobierno, tiene que replantearlo y tiene que empezar pensando en el bolsillo de los colombianos. El bolsillo de los colombianos no da para tanto, no da para que el gobierno siga gastando a 2 manos como quiere hacer. Ministro, muchas gracias por su tiempo con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Con eso vamos cerrando sala de prensa. Antes de despedirlos, quiero compartirles esta actualización que nos llega 8:20 de la noche de la afectación por movilizaciones de vehículos de carga. 8:20 de la noche es el corte del reporte que nos entregan. Dice entonces, rutas afectadas, 61 alimentadoras, 49 troncales y 210 zonales. Paraderos afectados sin poder operar, 2.034. Daños físicos acumulados, 51 buses zonales, 6 troncales y 10 alimentadores vandalizados. Usuarios afectados, tenemos 1.598.984 usuarios. Retrasos en las rutas zonales en promedio de 160 minutos. Y siguen reportando afectación, son en este momento las 8:45, recordemos este reporte es de las 8:20 de la noche. Zonas afectadas, Usme, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Suba, Usaquén, Chapinero, Engativá, Kennedy, Fontibón y Puente Aranda. Con este reporte hacemos una pausa en sala de prensa, pero más adelante quédense conectados con nosotros porque les tenemos más avances informativos de lo que pasa con relación a este tema del paro de transportadores de carga en el país.